Dale, dale. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Este es un nuevo contacto del canal de YouTube El Ojo de Nada es para Siempre de Campana. Y en esta oportunidad, 16 de julio, estamos en contacto con Cristian Chipi Castillo. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo. Bueno, igualmente, Cristian. El Chipi Castillo, más conocido como Chipi Castillo, es un dirigente nacional del PTS, Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Fue en su oportunidad, entre el 2011 y 2015, diputado por el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires, y además es sociólogo y politólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires. Y lo convocamos esta mañana, Cristian, para preguntarle cuál es la visión de la organización política a la cual él pertenece, el PTS, sobre la situación nacional. Todos sabemos, bueno, que hay una situación de emergencia por la pandemia, pero diríamos que las luchas, los enfrentamientos, no violentos, pero enfrentamientos de clase en general, se siguen sucediendo y todo lo que ocurre tiene una connotación política. Sobre eso, Cristian, ¿qué nos podés contar para acá, para la gente de El Ojo de Nada es para Siempre? Mira, estamos viviendo en Argentina, igual que todo el mundo, una triple crisis que es a la vez sanitaria, económica y social. Y en la misma hay que distinguir la foto, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? En los tres planos. Hay uno que es más difícil de determinar cómo se va a concluir su desarrollo, que es la parte sanitaria, donde, bueno, hay en algunos lados rebrote, en otros no, llegará la vacuna, no llegará, que sin duda un factor que condiciona todo, pero ya estamos en condiciones de ver que el deterioro de la situación económica y social no se va a superar rápidamente, ¿no? Y en ese sentido, en la propia situación de emergencia, estamos viendo cómo esta crisis se le está tratando de hacer pagar al pueblo trabajador, mientras que los bolsillos de los dueños del país y los que ganan siempre, aún en las crisis, no se han tocado. De hecho, uno puede ver cómo el gobierno viene amenazando con impuestos a la fortuna, a las grandes fortunas, y nada. De hecho, el único proyecto que está en el Congreso es el que presentó el Frente de Izquierda. A Vicentín lo iban a expropiar y volvieron para atrás. A los bancos que han seguido ganando mucho no los tocaron. Los agroexportadores siguieron exportando como siempre. Las empresas que han hecho ganancia adicional, como las de reparto a domicilio, las empresas de delivery, se mantienen en el fraude laboral con sus trabajadores y trabajadoras como si nada. Mercado Libre ha ganado ni impuesto extraordinario. Y mientras del otro lado hemos visto mucha gente que se quedó sin ingresos, muchos laburantes, a pesar de la prohibición de despidos, los despidos continúan, rebaja de salario, y que la compensación dada por el gobierno con el IFE es verdaderamente muy poco, no alcanza para nada. De hecho, en 4 meses que estamos cumpliendo de la emergencia del ASPO, se han cobrado a lo sumo 2 IFE, o sea, 5.000 pesos por grupo familiar. Calculemos un grupo familiar, una madre con 3 hijos o una pareja con 2 hijos, 4 personas lo que han cobrado, o sea, 1.250 pesos por mes. De solo decirlo suena irrisorio. Está bien que el otro día el presidente le contestó a Nicolás del Caño cuando le dijo eso, bueno, para el que no tiene nada es mucho. Y bueno, pero ese que no tiene nada no es que siempre tuvo nada, venía por ahí teniendo un ingreso familiar de 50.000 o 60.000 pesos, 2 trabajos que traían eso, incluso 2 empleos sin registrar en negro, o uno registrado y uno no, y verdaderamente es una proeza cómo la población logra sobrevivir, mantenerse. Entonces, mientras se exige todo ahí, del otro lado, los dueños de este país, insisto, no han puesto nada. Y esta es una de las grandes batallas que se vienen, ¿no? Porque, por el contrario, han impuesto una suerte de reforma laboral de hecho en todos los sectores con distintas motivaciones. En algunos es bajas salariales, en otros es pérdida de beneficios, la flexibilización generalizada con el teletrabajo, donde, por ejemplo, la ley que se votó en diputados dice que recién se empieza a aplicar 90 días después de la pandemia, o sea que durante la pandemia flexibilización pura y dura y ninguna regulación. Como te decía, el problema de las empresas de delivery que han multiplicado por 4 o por 5 en algunos casos su actividad. Sí, justamente hoy hay una movilización de los trabajadores de aplicaciones
ante la legislatura de Buenos Aires, porque hay un proyecto para regular la actividad, pero los trabajadores están en contra. Se inscribiría en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Pues si los trabajadores se oponen y van a movilizarse, quiere decir que los perjudica, Sí, lo lamentablemente. hablaba con Miriam Bregman, que está ahora en la sesión, Ah, y ya el jueves pasado, no el jueves pasado, la sesión anterior había habido debates con eso, porque efectivamente quieren hacer una reglamentación muy favorable para las empresas y que no contemplan ninguno de los reclamos. Que, recordemos, son empresas que hacen fraude laboral porque niegan la relación de laboral, empleo que tienen con sus claro. laburantes, ¿no? Lo presentan como que cada uno hace lo que quiere, pero en realidad esto, Sí, no. si vos no cumplís ciertos parámetros, no te mandan los viajes. Sí, 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 eso Eh, está claro. Está bien que lo aclares por las eh, dudas, porque sí, exactamente, esas empresas que contratan trabajadores súper precarizados, venden para afuera la imagen de que son colaboradores independientes, que facturan, y no, son pibes que andan en bicicleta por la calle, no hablemos de la realidad. no, y además no te dan, si vos, no, incluso la Organización Internacional del Comercio tiene un término que es empleo encubierto, Claro. y cuadra perfectamente para lo que hacen estas empresas, ¿no? Donde la tecnología no se usa para mejorar las condiciones de trabajo, sino para acrecentar el lucro y al revés, precarizarnos como si nunca hubiese habido derechos laborales. Cristian, y en el marco este de lo que estás describiendo, yo te agrego un dato más empírico, no de estadísticas oficiales, de la situación acá en Campana. Han proliferado mucho más que durante la época anterior, antes de la pandemia, los comedores, ollas populares, merenderos, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de lo que nosotros hemos charlado para hacer una nota periodística, la cantidad de gente se ha duplicado en este último tiempo de pandemia. Eso indica que los sectores populares que concurren a esos lugares, que podrían ser alrededor de 6.000 por lo menos, este, antes eran la mitad. Y a esto se le suma en Campana alrededor de 30.000 personas, sumando este sector que yo te comentaba, más la gente que recibe una bolsa de alimentos por el lado del sistema educativo, alcanza, no sé si te dije, a 30.000 personas. Eso crea un panorama, la verdad que malísimo para los sectores populares, y en ese sentido, te quería preguntar, Cristian, ¿cuál es la orientación política central que está llevando adelante tu organización, el PTS? Bueno, mira, esto que vos decís es categóricamente así, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también ha dado datos sociales de una duplicación de la gente que va a los comedores. El registro de comedores donde Desarrollo Social le da plata directa pasó de 3.000 a 5.000, pero debe haber muchísimos más que no están dentro de estos que reciben plata directa, ¿no? Hay municipios como San Miguel que dice que ha pasado de 2.000 a 19.000, con lo cual uno ve un aumento de casi el 900%. Y bueno, efectivamente hubo un salto cualitativo. Ahora uno ve al gobierno el 9 de julio reunido con todos los sectores patronales y bueno, y va en una dirección, ¿no? De contemporización con esos dueños del país, que son los responsables de la flexibilización laboral, la precarización, el crecimiento del hambre, la indigencia. Entonces, bueno, la pregunta es lógica, ¿no? Si una reconstrucción favorable a esos sectores no va a ser favorable a los sectores populares, ¿no? Entonces, si no fuese que los sindicatos y una parte de los movimientos sociales estuviesen tan cooptados, también estarían expresando las protestas ya en las calles, aún manteniendo la distancia social en los lugares donde, como el AMBA, todavía está más cerrado, ¿no? Claro, porque Entonces nosotros creemos que... te pido una Sí, precisión sí, sobre eso, de lo que estamos charlando. Yo analizo y te pregunto que hay una situación muy desfavorable para que el movimiento popular pueda responder a esto, porque estamos en cuarentena, entonces cualquier movilización en la calle tiene un riesgo desde el punto de vista sanitario. Entonces parece que la verdad que para el movimiento popular, para los sectores populares, parece como la tormenta perfecta, ¿no? Porque estamos en cuarentena, hay rebajas salariales, hay pérdida de puestos de trabajo, y no es posible
o es muy difícil la respuesta en la calle, y la huelga, etcétera, que son las medidas tradicionales de lucha de los sectores populares. Bueno, ¿Qué? lo que pasa que ahí nosotros hemos visto, la derecha se hizo escuchar cuando no quiso Vicentín, ¿no? Entonces, la derecha se hace escuchar, saca su voz, impone que ni siquiera se pueda hacer una intervención y una expropiación de una empresa totalmente vaciada con Sí. empresarios de un nivel de fraude monumental. Y bueno, también hay que hacerse escuchar, obvio. En nuestro caso, siempre mientras haya disposición de ASPO, manteniendo la distancia social. Pero los sindicatos no han hecho ni un tuit de protesta, al revés, han firmado las rebajas salariales, ¿no? El Han aceptado los 25%. despidos. Sí. Porque cuando los trabajadores se ven directamente afectados, bueno, a pesar del problema de la cuarentena, protestan. Ayer hubo una movilización de LAN contra que se lleven los empleados de la TAM, contra que se lleven los aviones, ¿no? Para evitarlo. O en muchas fábricas lo que pasa es que no se cumplen los protocolos. Y entonces, cuando se detecta algún trabajador que tiene el COVID, no se recurre a aislar a los compañeros más cercanos como corresponde para que no se multiplique, o se los hace ir igual a trabajar, se los presiona, y entonces esto también ha derivado a paros espontáneos o paro por fábrica, para tratar de limitar la posibilidad de contagio, ¿no? Porque hay muchas fábricas que han laburado sin tener esencialidad. Sí. Sin ser sus productos, los han autorizado igual. Entonces, ahora desde ya, eso hay que multiplicar los cuidados, porque como hay una presión a una apertura más general, después del viernes, esto lo pagan los trabajadores de la primera línea. Fíjate que han crecido muchísimo los contagios en los supermercados, ¿no? Creo que son más de 900 los laburantes de ese rubro de comercio que ya tienen COVID. Y bueno, y hay un problema ahí, ¿no? Porque es un lugar donde hay además interrelación entre público y trabajadores. Y no tienen bono suplementario ni nada, digo, por haber estado expuestos en la primera línea. Entonces, digo, ahí son sectores particularmente sensibles, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que ser conscientes es que, más allá de todos los recaudos que se tomen por la cuarentena, si no se hace escuchar una voz de los de abajo, unificando el conjunto de los reclamos que hay hoy, bueno, va a imponer su impronta a las patronales. Yo reitero que acá a la derecha se está haciendo escuchar y se tiene que hacer escuchar el movimiento obrero de la misma manera. Hay otro tema particular de la coyuntura muy grave, que es los casos de gatillo fácil, ¿no? Que se han multiplicado, y pese a que el gobierno dice que no quiere la violencia institucional, tanto en provincias gobernadas por el oficialismo, como en la Policía Federal, miembros de la Policía Federal, como en las distintas provincias donde gobierna la oposición, tenemos la multiplicación de estos casos. Tucumán es un centro, provincia de Buenos Aires es otro, Sí, el Chaco y Santiago del Estero también. O sea, tenemos este tema particular donde, bueno, ya no está Bullrich, no se defiende oficialmente la supuesta doctrina Chocobar, pero las policías siguen aplicando el gatillo fácil como si nada, ¿no? Y lo sufren los jóvenes del pueblo, ¿no? Cristian, discúlpame que te interrumpa así, porque como para ir finalizando esta charla, yo te había preguntado, y me gustaría si vos podés precisar un poquito eso, ante esta situación grave, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino económico, social, el PTS, ¿qué es lo que plantea para dónde tiene que ir el movimiento obrero, los sectores populares? ¿Cuál es la posición del PTS sobre esto? Bueno, nosotros, que somos parte del Frente de Izquierda Unidad, hemos planteado un programa que enlaza desde las reivindicaciones mínimas, hacer efectiva la prohibición de despidos, contra todas las formas de precarización laboral, hasta los puntos más estratégicos. Por ejemplo, el tema del endeudamiento externo, donde somos muy críticos de una negociación que se está haciendo, aceptando la legalidad de la deuda, y también en este terreno arrugando en todo contra los acreedores. Ya le han dado 15.000 millones de dólares más de lo que piden, que es una cifra sideral, es 5 veces más de lo que se plantea en los trascendidos del proyecto del gobierno que recaudarían del impuesto a la riqueza. 5 veces más, ya han cedido, no el total de lo que van a pagar, que es mucho más, digo lo que han cedido de que empezó la negociación ahora. Entonces, con unas reuniones de Zoom,
los acreedores le imponen al gobierno cesiones. Yo creo que esto se va tornando como una lógica, ¿no? Un gobierno que arruga siempre ante los poderosos y a los jubilados, sin embargo, les volteó la movilidad jubilatoria y les dio aumentos inferiores a los que iba a recibir, o que dice que protege a los de abajo, pero después te da nada más que 10.000 pesos, que no es nada, e incluso muchos que los reclaman no lo tienen. Entonces, nuestra dirección es hacer consciente a la clase trabajadora, a la juventud, a todos los movimientos de lucha, de que si no se interviene en defensa de los reclamos y con un programa para que los costos de la crisis y la pandemia los paguen los de arriba y no el pueblo trabajador, bueno, estamos jorobados, que no es que Alberto nos cuida, como dice, ¿no? Alberto gobierna con la reta, se ponen de acuerdo en el Parlamento, incluso funciona que si no hay acuerdo con el PRO no se vota nada. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, con la fuerza que representa a los intereses de capital financiero hay que acordar, y bueno, entonces nunca van a salir muchos proyectos a favor del pueblo trabajador, ¿no? Te digo, insistimos con esta necesidad y que tomando todos los recaudos necesarios, prepararnos para hacer grandes acciones que, bueno, que pongan a la clase trabajadora en el centro como un actor independiente en esta situación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, te agradecemos mucho este contacto, Cristian. Le decimos a nuestros seguidores que hemos estado charlando con Cristian Cantillo, miembro de la Dirección Nacional del PTS, Partido de los Trabajadores por el Socialismo, ex diputado y docente en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Cristian. Bueno, no, muchas gracias a vos y bueno, mucho éxito con el emprendimiento.